2023, abril 13, jueves de la octava de Pascua, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Comienzan las apariciones de Jesús a sus discípulos. Estas apariciones son increíbles. Imaginemos la impresión y los sentimientos que embargaron a los apóstoles. Pienso 3 sentimientos. Uno, y es el más fuerte, un miedo tremendo. Imagínate que se te aparece uno que estaba muerto. Por mucho que fuese Jesús, pues qué miedo. Pero además verlo así, resucitado, lleno de vida, y al mismo tiempo extraordinario. Segundo sentimiento, un sentimiento de emoción y de alegría, volverlo a ver, pero además verlo así, lleno de vida, y luego entender el significado de la resurrección. Creo que esta parte es una alegría mística que se extiende hasta hoy. Ha trascendido los tiempos y nos ha tocado a todos. Qué alegría que haya resucitado. Y el tercer sentimiento, pues un sentimiento de vergüenza, por haberlo abandonado y no haber sido fieles. Sentimiento que después veremos qué reacciones provocó. Jesús aparecido allí, continúa su instrucción y su revelación de palabras y de obras. Les abrió el entendimiento, pero hay algunos detalles ahí extraños. Jesús se aparece y demuestra que está ahí, que es Él, que no es un fantasma, que no deben tener miedo. Además de pedir que lo toquen, Jesús pide un pescado y lo come enfrente de ellos. Sin embargo, luego en el texto dice que cuando estaba con ustedes. A ver, no entiendo. ¿Estás o no estás? Bueno, sí estaba. Físicamente estaba allí, pero ya no estaba porque no estaba sometido al tiempo. No podríamos decir que había una temporalidad en su estar. Es una concesión y una situación muy especial porque Jesús, fuera del tiempo, entra en el tiempo para entrar en contacto con sus apóstoles. Pues continúa su instrucción y su revelación de palabras y obras. Les hizo comprender muy bien qué había sido la resurrección y cómo todo estaba preparado para que esto sucediera, porque después ellos tenían que explicarlo muy bien. Este es el principio sobre el cual descansa todo lo que creemos. Descansa el misterio de Cristo, lo que podemos entender de Él, porque es el misterio que revela todo el sentido de nuestra salvación, hasta dónde llegará el amor infinito de Dios, porque hay que recordar que Cristo no nos salva nada más del infierno. Eso es lo más básico, ¿no? Que como cuando ya no queda más. Cristo en realidad nos salva del egoísmo, del pecado y de sus consecuencias, es decir, de la muerte. Nos salva inclusive, podríamos decir, del tiempo y del espacio, de ese encerramiento limitado al cual estamos sometidos, pues a consecuencia del pecado. Pero pensemos,
¿Qué implica el salvarnos de la muerte? Pues todo lo que implica la muerte. Son categorías y cosas que se relacionan con el tiempo. El tiempo fue creado como un espacio para tener la oportunidad de entrar en procesos y de mejorar, de fallar y de levantarse. Es un espacio de paciencia, pero la paciencia implica muerte, implica lo que todavía no es definitivo. Aquí se presenta ya no en palabras, sino en los hechos, el fenómeno del cuerpo de Jesús que no es normal, o por lo menos no está dentro de las categorías del tiempo, como ya hemos dicho. El cuerpo de Jesús es físico, no es una especie de fantasma. Le dice que lo toquen, que no es un fantasma, inclusive se come un trozo de pescado, como ya hemos dicho, y sin embargo su cuerpo físico no es un cuerpo normal, no es un cuerpo sometido a las categorías del espacio y del tiempo. De haber estado cerca de Maús, sincroniza las cosas de modo que aparece en el momento preciso en el que los discípulos regresan a Jerusalén y terminan su testimonio. Y así vamos a ir viendo cosas que no se pueden explicar, cosas que no son palabras sino hechos que intencionalmente están señalados en los evangelios para enseñarnos no solamente la resurrección de Jesús, porque podríamos pensar en un discurso simplista, bueno, pues es que Jesús es Dios. No, no solamente porque es Dios suceden estas cosas, sino qué significa, está diciendo ahí, lo que significa la resurrección, no solamente para Jesús, sino la resurrección en sí. Todos vamos a resucitar y entonces nos pasará y nos sucederá todo lo que le sucede a Jesús. Ya lo iremos viendo. Felices Pascuas.